Pues mira, yo creo que una de las cosas principales cuando se está intentando o digamos uno se propone hacer historiografía del arte es plantearse preguntas básicas de investigación. A veces no está tan claro el objeto de estudio y te lo digo porque no estamos hablando de ciencias exactas, sino más bien de humanidades. Y muchas veces en el camino, al encuentro sobre el tema o los temas que se están abordando, siempre hay cambios, o sea, siempre hay como nuevas narrativas o discusiones que tú no habías pensado o que de alguna manera llegan al asunto principal. En mi caso particular, mis abordajes tienen que ver con escenas, o sea, a mí me interesa mucho pensar las escenas, no solamente en cuanto a ciertas décadas específicas, y no estoy hablando exclusivamente de Monterrey, pero sí como pensar al artista o al generador de prácticas artísticas no como un ente aislado, sino como parte de un asunto cultural o de un entorno determinado en el cual su participación llega a tener cierta incidencia en aspectos que no están solamente imbricados en las artes visuales, ¿no? Como puede ser el cine, la música, la literatura, entre otras áreas, ¿no? Y bueno, pues para que se consolide una investigación del tipo historiográfico no es necesario, digamos, por fuerza que sea una investigación de carácter académico, pero sí es importante tener un rigor para el abordaje, ¿no? O sea, y con rigor no estoy diciendo que todos los asuntos que involucren ese proyecto de investigación estén adscritos como a un objetivo particular, ¿no? Sino que más bien se pueda hilvanar la historia para poder contar, pues digamos, ese escenario, o sea, como poder verlo. Creo que esta es una de las cosas que a mí me parecen más importantes al momento de hacer historiografía. O sea, que no aísles al artista, que no pienses que el productor visual o la productora visual están haciendo cosas aisladamente, sino que corresponden a un contexto, a un determinado momento histórico y que además están en diálogo con otros contextos que están fuera de lo local, ¿no? O sea, porque esa es una de las cosas que a mí me parece más importantes para mi trabajo, ¿no? En ese momento, hacerlos dialogar con otros contextos, con otras miradas y pues insertarlos en un espacio específico, ¿no? En particular, una de las cosas que ha atravesado mucho mi investigación en estos últimos 10 años es el archivo. Y a veces el archivo se piensa como un escenario, como un espacio, inclusive como una acumulación de objetos o de documentos que ya están establecidos. Pero en mi particular trabajo, en este momento que estoy terminando mi tesis de doctorado, el archivo es mi trabajo. O sea, es decir, el archivo que yo he trabajado es un archivo que yo he ido construyendo a partir de lo que he encontrado, de lo que me ha sido dado y de lo que también he desechado, inclusive ni siquiera por llegar a conocerlo. Eso también creo que es importante, ¿no? O sea, los asuntos que interfieren con el archivo o con la documentación a la cual tú tienes acceso, que puede ser desde el aceptar o no una cierta entrevista o determinado encuentro con una persona, o a veces al revés, cosas que uno no tiene previstas que te van dando nuevos abordajes de esos documentos, que pueden ser cartas, que pueden ser fotos, que pueden ser inclusive obras de arte, que la obra en sí pertenece a otros archivos, a una colección, a una situación muy personal, a estar en la sala de, no sé, de un familiar del artista, porque creo que eso involucra no solo lo local, sino a nivel Latinoamérica. Es muy probable, sobre todo a la gente que por primera vez va a trabajar un proyecto de documentación, que se dé cuenta que los archivos están o en casa de los artistas o en la familia de los artistas o con algún amigo de los artistas que decidió guardarlo por situaciones inclusive a veces hasta desconocidas por ellos mismos, ¿no? Porque muchas veces los archivos son, digamos, o evidentemente no son entes cerrados, dependiendo mucho la mirada del que llega al archivo, del que accede a él, del que acepta ese reto de observarlo, de empezar a encontrar en ese espacio preguntas críticas, ¿no? O sea, y los archivos son tan diferentes como pueden ser las situaciones que llevaron al productor o a la productora visual a guardar estos documentos, ¿no? Estos papeles, estas, inclusive borradores de obras, no sé, muchas cosas pueden estar ahí en un proceso de documentación a nivel de archivo y a nivel de historiografía. Pero pues en mi experiencia te puedo decir eso, ¿no? O sea, creo que hay siempre la opción
de entrar a un archivo ya construido, y creo que eso es también algo muy interesante, muy importante, porque es necesario hacer ese trabajo, pero también es necesario e importante, por lo menos en la historiografía del arte contemporáneo, construir nuevos archivos, ¿no? Yo creo que, pues principalmente para hacer las preguntas sobre, pues no precisamente el objeto de estudio, pero las preguntas de aproximación al archivo. Es decir, los archivos, al igual que cualquier otro espacio o escenario de investigación, pueden ser tan, digamos, diversos, bien estructurados o completamente azarosos, como puede ser la aproximación que tenga un historiador o un investigador sobre el mismo, ¿no? Sobre el archivo. Yo siento que la mirada crítica sobre el archivo implica no solamente tenerlo en mejores condiciones, porque normalmente uno como investigador llega a archivos que están en condiciones muy lamentables, o al contrario, en excepcionales ocasiones uno llega a archivos que están en proceso de documentación o que están ahí resguardándose con proyectos tan interesantes como el de Arqueya, bajo la dirección ahora de Solenaro, que me parece que es un trabajo de documentación muy interesante que puede funcionar, no sé si como ejemplo, pero sí como una realidad de que con trabajo arduo se puede hacer un archivo importante, ¿no? Y que esté activo y que se estén donando cosas y que haya una revisión de documentos y que se esté también pensando en que finalmente parte de ese archivo es también, digamos, un espacio no solo de diálogo, sino de investigación viva del museo, ¿no? Por ejemplo, en este caso del MUAC. Lamentablemente en Monterrey pues no tenemos escenarios, digamos, culturales que se manejen en esa manera con el archivo, a excepción del trabajo que realizó Domingo Valdivieso en su última etapa como director de la Cineteca, con Cineteca Fototeca, con relación al archivo que está ahí de fotografía, que me parece que es el único posible archivo que en este momento, dadas las circunstancias, pues podríamos hablar de que es parte de la historiografía, ¿no? de la, digamos, narrativa industrial de la cultura en Monterrey. Sin embargo, deben de existir otros archivos, y existen, por ejemplo, existe la biblioteca de Javier Moisén, del papá del crítico de arte Javier Moisén, que se encuentra en la UDEM, que es una biblioteca que está donada completamente a la, digamos, a la escena académica de Monterrey, que es una biblioteca muy interesante porque es una biblioteca que utilizó su padre mientras fue investigador de estéticas, de un momento de la historia del arte moderno en México, muy clave para, por ejemplo, investigaciones específicas sobre esa etapa en México. Y hay otros archivos, ¿no? Ahorita, pues la verdad son los ejemplos que te puedo dar, pero creo que esa sería como mi propuesta. O sea, las preguntas críticas son también parte del asunto sobre el archivo, ¿no? A nivel nacional y local. Uno de mis ejes de investigación es, digamos, el arte y la política, ¿no? O sea, entendiendo la política no como una cuestión partidista o militante, sino como una elección del individuo para ejercer ciertos derechos, tanto ciudadanos como en el caso de la investigación que estoy terminando para mi doctorado, derechos de diversidad, de vivir la sexualidad en diferencia, como en el caso de Juan Alberto Pérez Ponce, Juan Caballero y Juan José González, 3 artistas regiomontanos. Y bueno, pues ese es uno. Otras de las características es precisamente esos espacios en los cuales hay preguntas críticas en torno a qué pasa cuando el arte se involucra con la política a nivel activista, y qué sucede también con el archivo, ¿no? O sea, que serían como los 3 ejes, ¿no? Y el archivo creo que vincula los otros dos, ¿no? O sea, como que el archivo está justo en medio, ¿no? O sea, de las prácticas artísticas y de las prácticas políticas. Una de las cosas que a mí me genera más preguntas sobre los cambios y las resistencias son, digamos, las políticas de representación de cada escenario, ¿no? O sea, cuáles son las políticas de representación del arte en Monterrey en los 90, por ejemplo, o cuáles eran, y cuáles son ahora, qué cambios se están viendo en la escena a partir específicamente de lo que sucedió en FEMSA con este nuevo formato propuesto por Willy Caus, por Leo Mars, por el lugar que tenían del lugar común,
los nuevos agentes, como preguntas por esas formas, no solo de representación del arte, sino que están hablando de algo que a mí me interesa muchísimo, que son las prácticas artísticas. Es decir, las prácticas artísticas son lo que para mí forman los archivos más importantes que a mí me interesa analizar. Porque finalmente los objetos están ahí circulando en el mercado del arte, están circulando en las instituciones culturales, pero la circulación del archivo es muy limitada y el archivo te da cuenta de otras preguntas y específicamente de estos vínculos, ¿no? O sea, sobre lo que a mí me interesa investigar. En el caso de la cartografía mexicana, conforme a lo que sucedió con el último sexenio de Felipe Calderón y la guerra contra el narco, podemos hacer pues digamos, divisiones o análisis específicos sobre, pues en el caso mío, pues noreste y noroeste, ¿no? O sea, ¿qué ha sucedido en el noreste mexicano en estos últimos 10 años? De una incidencia de violencia entre el 2006 y el 2010, por ejemplo, es una pregunta que a mí me ha llevado a pensar qué tipo de prácticas artísticas están realizando ciertos productores visuales que están acompañando a víctimas, que están acompañando a migrantes centroamericanos que están desplazándose por México, que están en territorio de Nuevo León, en territorio de Coahuila, no sé, prácticas con el cuerpo que tienen que ver con el performance, con la búsqueda de preguntas sobre esos cuerpos en desaparición, ya sea desaparición forzada o pues digamos en actos violentos, como pudo haber sido como fue el caso de los estudiantes del TEC, de Lucy Quintanilla, que en paz descanse. ¿Qué sucede con esos entornos de violencia de los cuales pues paradójicamente no se ha hablado? O sea, se asume que se ha olvidado, que estamos pasando por un mejor momento. Sin embargo, pues tampoco vivimos un escenario de posconflicto porque no se reconoció el conflicto antes. Sin embargo, creo que hay cosas que ahí hay interesantes, ¿no? O sea, la primera es qué tipo de prácticas artísticas están realizando estos productores visuales en estos años recientes, cómo están hablando de estos escenarios violentos en un momento en el que, pues, digamos, todo es silencio, ¿no? Hasta los medios de comunicación. Y la tercera pregunta, que para mí sería fundamental, ¿qué tanto estas formas o estas políticas de representación sobre acompañamiento de víctimas o de situaciones en violencia están entrando en circuitos que serían ya sea galerías, instituciones culturales o el mercado del arte? No, evidentemente sí, el escenario está más variado y creo que una de las dinámicas que a mí me parece que es más interesante es que, digamos que a nivel jerárquico ya no está tan definido por centro y noreste, o sea, no está definido solamente por la capital y Monterrey, o sea, es decir, sí hay pugnas, sí hay diferencias, pero hay intercambios que considero que son más equitativos en este momento y que evidentemente tienen que ver con los nuevos espacios, pero también tiene que ver con que las agencias son más abiertas y menos verticales y más democráticas y definitivamente no están dándose solamente por las instituciones culturales, porque si así fuera, si se dieran sola por las instituciones, seguirían esta verticalidad, ¿no? Y creo que esa es una de las posibilidades más interesantes en este momento, ¿no? O sea, que dadas las pugnas y conflictos que ha habido siempre entre Monterrey y el centro por una serie de asuntos que tienen que ver con las políticas de representación industrial, en este momento sí hay como preguntas nuevas, ¿no? Y eso me parece que es algo que se está dando en este escenario, ¿no? O sea, en un escenario en el cual hay como nuevas características de las galerías, después de que cerraron por la violencia precisamente, porque pues también hay que hablar de eso, muchas galerías cerraron por la violencia, se dejó de hacer zona maco por la violencia en Monterrey, hubo un desplazamiento forzado de personas de clase social alta, ¿verdad? Que eran los que estaban comprando todavía hacia finales del 2011 arte, y considero que se está generando una nueva búsqueda de compradores de arte que no solamente están comprando arte, sino que están preocupados por sus sistemas de vida, ¿no? O sea, como la pregunta que hizo Will Kaus en FEMSA, ¿no? ¿Cómo vivir mejor con menos, ¿no? Y creo que esas preguntas son preguntas que implican un diálogo entre diferentes generaciones, pero también que hablan de necesidades mucho más específicas y amplias de tener
un objeto artístico, sino tener una experiencia artística y vivir una cultura mucho más integral que está dada por comunicación, por ecología, por vivir en una ciudad más amable. Yo sí creo, tengo esperanza en que eso esté sucediendo y es algo que me doy cuenta que de alguna manera, de pequeñas gotitas, está pasando por ahí, ¿no?